Bueno, bienvenidos a un nuevo Ateneo bibliográfico. En esta oportunidad vamos a hablar de la crioanalgesia percutánea. Como coordinador tenemos al doctor Boyce, cirujano pediátrico, especialista en cirugía percutánea, y como presentadores vamos a tener a la doctora Corsín, residente de cuarto año, y a la doctora Tomaso, residente de tercer año. Vamos a comenzar con un caso clínico a modo disparador. En esta oportunidad tenemos a un paciente que es de 12 años, de sexo masculino, que el motivo de consulta es dolor al presentar, al realizar actividad física a nivel subcostal del lado derecho. El paciente tuvo múltiples consultas a la guardia y entre ellos tuvo múltiples pedidos de exámenes complementarios que siempre fueron normales. En una de las consultas al examen físico, el paciente presenta el dolor en lo que es movilizar las costillas falsas, es decir, las costillas 8, 9 y 10, y se le realiza la maniobra de gancho dando esta positiva, por lo cual se hace un diagnóstico de un síndrome de costilla deslizante. En esta oportunidad el paciente se le realizó un tratamiento con crioanalgesia percutánea. Lo que se hizo es realizar el tratamiento entre el espacio 7 y 11, donde en cada espacio lo que se hizo fue colocar 2 minutos de crioanalgesia más 30 minutos de descongelamiento y luego de nuevo 2 minutos de crioanalgesia, realizando 3 ciclos de tratamiento. Como se puede ver en la imagen a la derecha, se ven los distintos tejidos, piel, tejido celular subcutáneo, se ve la presencia de la costilla y luego la pleura. Y lo que se ve que marca en paralelo a la línea amarilla es la presencia de la crioaguja, y con el ecodoppler lo que se puede ver es el artefacto que se produce por la bola de hielo de la crioanalgesia. Una de las formas objetivas en este caso de poder evaluar cómo la paciente está en un periodo pre y post tratamiento es evaluar la escala del dolor. La paciente en pretratamiento refería a una escala de dolor, una presencia de un dolor de tipo 8 intenso, y luego del tratamiento con 4 meses de seguimiento, la paciente refería a una escala de dolor de 2, es decir, de un dolor de tipo leve. Vamos a comenzar con un artículo complementario. Esta es una revisión narrativa que evalúa la crioanalgesia percutánea guiada por ecografía para lo que es el tratamiento del dolor agudo como también del dolor crónico, que fue publicado en el año 2024. A modo de introducción, la crioneurólisis o también crioanalgesia es la ablación de tipo reversible de los nervios periféricos a temperaturas que son extremadamente frías y que proporciona una analgesia para un periodo de semanas o meses de duración y que se suele hacer una temperatura de menos 70 grados. Es importante indicar que es una lesión de tipo reversible, que lo que genera es lo que se denomina una degeneración waleriana, que se produce a temperaturas que van de entre menos 20 Chao, y menos gracias. 100 grados. Esta degeneración incluye la lesión de lo que es el axón y la vaina de mielina del nervio, pero no estaría afectando lo que es el endoneuro. La regeneración axonal también se va a producir en estos pacientes. Esto ocurre a una velocidad de entre 1 y 2 milímetros por día, y una vez que se regenera se vuelve a conectar a su receptor sensorial y la conducción se puede reiniciar, por lo cual el bloqueo se resuelve, lo que hace que todo esto sea un proceso reversible. Como podemos ver en la imagen, esta es la clasificación de Sunderland para lo que es lesión nerviosa, donde va desde un nervio que es normal con todas sus capas indemnes a de una lesión de tipo 1, donde lo que solo se afecta es la conducción nerviosa, una de tipo 2, que es la que nos interesa a nosotros, que es donde se afecta lo que es la capa de la vaina de mielina, y una de tipo 5, donde se ven completamente afectadas sus capas de endoneuro, perineuro y epineuro. Nuestro objetivo, entonces, en lo que es la crioanalgesia, es generar una lesión nerviosa de tipo 2. En estos casos se utiliza lo que es una criosonda para realizar la ablación reversible. La criosonda consiste en lo que es un tubo hueco que presenta un tubo interior que es más pequeño y uno exterior que es más grande. Y el gas lo que va a hacer es pasar de un tubo interior hacia un tubo exterior más grande, con un efecto que se llama efecto de Joule-Thomson, que lo que hace es que el tubo interno
más pequeño está expuesto a una alta presión, entonces el gas argón, nitrógeno, CO2, que pueden ser los distintos gases que se utilizan, va a viajar desde el tubo interno hacia el tubo externo, va a salir por un pequeño orificio y va a ir hacia un tubo externo de más baja presión. Esto lo que hace es que se expanda rápidamente, descienda la temperatura y se produzca lo que es la ice ball o bola de hielo, que es el efecto que se produce en la crioanalgesia. Bien, para la crioanalgesia percutánea la elección va a radicar en lo que es las agujas de que son las agujas criogénicas, que su diámetro es muy variable, puede ir de 14 a 24 French, y como dijimos, utiliza CO2 o óxido nitroso para lo que es la formación de las bolas de hielo. También el artículo lo que describe es que este método va a contar también con pruebas de estimulación a la hora de realizar la crioanalgesia, que lo que permite es evaluar la respuesta sensorial y motora para poder localizar qué estructura neural va a ser objetivo de la crioablación. La crioanalgesia también se puede realizar con anestesia local o sedación consciente, pero también habrá ciertos pacientes, sobre todo pacientes oncológicos con dolores cada 8, 9 y 10, que van a requerir de una anestesia general. Se pueden aplicar ciclos simples o ciclos dobles. Cada ciclo cuentan de periodos que incluyen congelación y descongelación, y en el artículo lo que plantea es que se aplica durante 10 minutos y se descansan de 3 a 5 minutos. Siempre se coloca la sonda guiada por imagen, que generalmente lo que se utiliza es ecografía y tomografía. Antes de realizar crioblación se puede obtener información diagnóstica aplicando un anestésico de forma local. Esto se haría en pacientes que están con anestesia local o sedación consciente para poder definir el objetivo terapéutico que nos va a dar una respuesta positiva cuando se bloquee el dolor en estos pacientes que tienen que estar despiertos. También lo que refiere el artículo es compararlo con la analgesia que solemos ver nosotros en quirófano, como es la analgesia peridural, donde lo que refiere es que la analgesia peridural tiene una limitante en su duración de analgesia, requiere de una bomba de infusión, existe riesgo de desprendimiento del catéter y también tiene riesgo y necesita de un monitoreo continuo, por suelen ser pacientes que van a terapia. Con la crioanalgesia, en cambio, proporcionamos una analgesia que dura de semanas o meses y la aplicación es única y no requiere un catéter que permanezca colocado. Como contraindicaciones de lo que es la crioablación se describen principalmente tres, que son el síndrome de Raynaud, la crioglulinemia y la urticaria por frío, que básicamente son patologías que su sintomatología se destaca cuando el paciente tiene una temperatura inferior corporal. Una contraindicación que describe más relativa es el paciente que no podría presentar una debilidad muscular, como por ejemplo un paciente posoperatorio de una cirugía de rodilla, donde se realiza, por ejemplo, la ablación del nervio femoral. Esto va a impedir su movilización precoz y por lo tanto su recuperación en el posoperatorio. Pero esto lo describe como una contraindicación relativa. Como complicaciones se describen congelación, alopecia y despigmentación de la piel, que esto tendría que ver como complicaciones en caso de que la bola de hielo afecte la piel y no sea aplicada correctamente. Luego se describen los riesgos de crioanalgesia similares para cualquier procedimiento percutáneo, como pueden ser sangrado, hematoma o infección. Se describen eventos trombóticos vasculares y también lesión nerviosa irreversible, que esto, como dijimos, tiene que ver con uso de temperaturas por debajo de -100 que se asocian a un daño irreversible y la formación de neuromas. En cuanto a las aplicaciones, tenemos la posibilidad de aplicar la crioanalgesia tanto para el dolor agudo como para el dolor crónico. Algunos ejemplos para el dolor agudo incluyen la artroplastia de rodilla, la amputación de extremidades, la mastectomía, las cirugías de hombro, fracturas costales y quemaduras. Y vamos a ver algunos ejemplos. En la mastectomía, por ejemplo, la crioneurólisis guiada por eco, lo que va a hacer es la crioablación de los nervios intercostales. En estos casos se vio que los pacientes no presentaron dolor ni tampoco requirieron de opioides suplementarios.
y que al segundo día posoperatorio los pacientes tenían una puntuación del dolor de 0 frente a un puntaje de 3 para los pacientes que no habían recibido tratamiento con crioanalgesia, y se vio que redujo el consumo de opioides de un 98% frente a un 17% en pacientes que no tuvieron este tratamiento. En la artroplastía de rodilla, por ejemplo, lo que se hace es la criolación de la rama infrapatelar del nervio safeno y del nervio femoral cutáneo anterior, lo que son los nervios que proporcionan la inervación de la cara anterior de la rodilla. En estos pacientes se vio que al presentar este tratamiento tenían un menor tiempo de estadía hospitalaria, menos consumo de opioides, hasta incluso 12 semanas luego de la artroplastía de la rodilla. Otro caso a modo de ejemplo es una paciente mujer de 48 años que presenta una fístula rectovaginal con un dolor intratable. En esta paciente lo que se hizo fue la crioablación de los nervios pudendo de forma bilateral y guiada por TC. Lo que se puede ver marcado con las dos estrellitas son las presencias de las crioagujas que van hacia lo que es la celda de los nervios pudendo. También como tiene aplicación en el dolor agudo, tiene aplicación en el dolor crónico, por ejemplo, para neuropatías, osteoartritis, síndrome de dolor postmastectomía, los pacientes con toracotomía de dolor crónico, dolor facial o de cabeza y dolor inguinal. Por ejemplo, en pacientes con dolor crónico de pared torácica se vio que se podía usar de forma repetida la crioneurólisis intercostal cada 6 meses durante un periodo de 2 años y medio sin generar ningún tipo de secuela neurológica, y esto demuestra el potencial que puede tener la crioanalgesia también en el uso crónico en pacientes con dolor de tipo crónico. Aproximadamente se vio que la duración de la crioanalgesia en estos pacientes iba de un periodo entre 4 y 6 meses cada aplicación. Y se vio que como resultados en estos pacientes, la analgesia duraba 75% 6 semanas, luego presentaban no una analgesia completa, pero un alivio del dolor referida como un 50% a las 8 semanas. A modo de conclusión, tenemos que tener en cuenta que intervenciones como la crioanalgesia percutánea ofrecen una oportunidad para la recuperación en el posoperatorio, el dolor agudo y también el dolor crónico, que sirve para pacientes con dolor de origen neoplásico como no neoplásico, pero que aún quedan muchas preguntas por responder. Por ejemplo, ¿cuál es el número de aplicaciones necesarias? ¿Cuánto dura la crioanalgesia? ¿Y cuánto dura el periodo de descongelación necesario? Muy bien. Y pasando al artículo principal, este es un artículo publicado en la Universidad de Copenhague en octubre del 2024 y se publicó en el febrero de 2025 y un poco habla sobre el tratamiento a este dolor crónico por el síndrome de costilla deslizante y la solución usando justamente esta crioneurólisis guiada por ecografía. Entonces, a modo de introducción también, habla que el síndrome de la costilla deslizante es una entidad subdiagnosticada que provoca dolor en la porción inferior del tórax y el abdomen superior. Generalmente se da por una deformidad congénita de las costillas anteriores que van de la octava hasta la décima o a la alteración de la articulación fibrosa, que lo que produce es una hipermovilidad que permiten que la octava y la décima costilla se deslicen por debajo de la costilla superior y esto genera una compresión del nervio intercostal, generando dolor. Entonces hay dos tratamientos grandes, digamos, por un lado el tratamiento conservador, que uno, digamos, dentro de eso trata con AINES, con reposo, con hielo, con masaje, con kinesiología, y por el otro lado está el tratamiento invasivo quirúrgico, que se subdivide en dos grupos. Por un lado el mini invasivo, que habla sobre usar corticoides o anestésicos locales, como lo que veníamos mencionando, o ya la cirugía, la intervención quirúrgica que, digamos, se reseca el superiosteo y el cartílago costal. Y este artículo plantea como novedad una alternativa que es usar esta crioneurólisis intercostal guiada por ecografía. Entonces, menciona el reporte de un caso de un paciente de 34 años masculino que consulta por dolor en un principio unilateral y luego se vuelve bilateral a nivel intercostal. Se le hace una tomografía que da normal y refiere que este dolor comenzó del lado izquierdo y que después del año se extendió al lado derecho, que lo menciona que es bien por debajo de las curvaturas costales y al inclinarse empeora y genera como una sensación de atrapamiento de las costillas inferiores. Entonces, con todo esto, el paciente refiere, como habíamos mencionado anteriormente, en la escala visual análoga, un dolor
tipo 4, que es un dolor moderado, y se le termina diagnosticando el síndrome de costilla deslizante bilateral. Entonces empieza con el tratamiento en la primera consulta, que lo que primero que se hace es el bloqueo test, que digamos, un poco lo que mencionaba Male, es de tipo diagnóstico y tratamiento. Uno le inyecta analgésico local y esto hace que, digamos, no solamente trate el dolor por unos minutos, por un tiempo a corto plazo, pero sino también nos diagnostica que después va a poder hacerse la crioneurólisis en ese momento, en ese lugar, digamos. Entonces, lo primero que se hace es localizar el nervio intercostal izquierdo a nivel de T11, a nivel de la línea medio axilar, y ahí en este caso se inyecta 1 mililitro alrededor del nervio de ropivacaína. Se hace el mismo procedimiento también a nivel de T12. El efecto es inmediato, alivió el dolor durante los 40 minutos, o sea, tiene una respuesta favorable. El dolor del lado izquierdo desapareció, pero presenta dolor en el área superior al dermatoma T11 y además no tiene efecto obviamente del lado derecho. Digamos, nos brindó toda esta información. Luego, digamos, viene una segunda consulta que son semanas más tardes, donde se le vuelve a hacer el bloqueo test, pero acá a nivel bilateral y a nivel de T10, T11 y T12. Y en vez de usar ropivacaína, se usó mepivacaína y se inyecta 1 mililitro por nivel también. Entonces acá presenta una muy buena respuesta durante horas y requirió que toda esta área dolorosa esté cubierta por el bloqueo. La tercera consulta, son 6 meses después, refiere el artículo que el paciente tuvo un accidente, entonces por eso consulta mucho más tarde. Y acá empieza consulta por dolor en los hematomas de los nervios intercostales T8, T9 y T10, siempre es un poco más arriba. Y acá refiere que es más intenso del lado derecho. Digamos, se le vuelve a colocar la escala visual análoga y lo marca en vez de el nivel 4, como había sido previamente, lo marca a nivel 6, o sea, un dolor fuerte. Entonces se repite ese mismo procedimiento, el bloqueo test, en los nervios intercostales de forma bilateral T8, T9 y T10, usando mepivacaína. Y la analgesia también es completa del 100%. Entonces ya en la cuarta consulta se programa la crioneurólisis, donde el paciente refiere dolor en los dermatomas de T7, siempre ascendiendo un poco más y más intenso del lado derecho. Entonces se coloca al paciente en posición de cúbito lateral izquierdo, se infiltran los espacios intercostales derechos, en este caso de T7 a T9, con mepivacaína 1 mililitro por nivel. Y como vemos, se infiltra a nivel de las dos costillas, en el espacio, o sea, por arriba de la pleura, donde va el paquete, en el borde inferior de la costilla superior. En tercer paso es introducir una Bocat 14 gauge, digamos, a nivel que va direccionado hasta el nervio intercostal T9 y como dijimos, se retira la aguja y se deja colocado el Avocat. Y por el Avocat se coloca la crioprobeta, que va a ser la sonda para luego hacer la crio. Bien, entonces esta sonda tiene una aguja triangular de 1,3 milímetros donde se coloca en profundidad, cercana al espacio intercostal, por encima obviamente de la pleura y en contacto con la costilla derecha a nivel de T7. Y ahí se realizan 2 ciclos de congelación de 3 minutos, digamos con un periodo de descongelamiento de 1 minuto entre ellos. Y se puede ver cómo se genera la bola de hielo. Entonces se vuelve a repetir el mismo procedimiento para los espacios T8 y T9 y el efecto es inmediatamente después del procedimiento, el paciente reporta un efecto analgésico del 100%. En este caso fue solamente el lado derecho a nivel de T7, T8 y T9. No se realizó del lado izquierdo. Acá se puede ver la ecografía, cómo se coloca la sonda, se ven las dos costillas, esta es la pleura y acá se forma la bola de hielo. Entonces, en la cuarta consulta, que fueron 4 meses después, el paciente donde se había hecho la crioneurólisis refiere, digamos, que no se encuentra con dolor, la escala 0, que mejoró su calidad de vida, que pudo hacer actividad física, pero sigue refiriendo una molestia del lado izquierdo, que fue donde no se hizo el tratamiento. Entonces, además no se reportó ningún efecto secundario. Las pruebas posteriores que fueron, digamos, para evaluar la sensibilidad de pinchazos de piel o pruebas con hielo, no demostraron cambios en la función sensorial. Eso significa que solamente actuó a nivel de la analgesia. Y un poco hablando sobre la discusión y las conclusiones de este reporte de caso, habla que las opciones de tratamiento para, en este caso, el síndrome de costilla deslizante son limitadas y que la analgesia proporcionada en el tratamiento conservador solamente tiene efecto a corto plazo, que en este caso el paciente tuvo una buena respuesta beneficiosa al tratamiento con la crio
que mejoró la calidad de vida, la actividad física y hubo una disminución del uso de los analgésicos. Y que justamente, como mencionaba Male, es una técnica de neurolisis periférica que utiliza temperaturas extremadamente frías, que esta intervención puede hacerse de forma percutánea, guiada por eco, como fue el caso de este paciente, con nerviosa periférica, o como también la conocemos, intraoperatoria, como estamos acostumbrados a realizarla con cirugías de NAS. La punta de criosonda se coloca adyacente al nervio diana, se pasa la sonda a un gas, en este caso, como dijo Male, podía ser óxido nitroso, dióxido de carbono o argón. Este provoca este efecto de Joule-Thomson, que es un principio termodinámico que describe cómo la temperatura cambia al expandirse el gas. Entonces, al expandirse disminuye la temperatura y crea la bola de hielo, y esto destruye y actúa sobre la vaina de mielina y no el endoneuro. Justamente como no actúa a nivel del endoneuro, no se forma un neuroma, y lo que genera es una reducción de la señalización nerviosa por destruir esta vaina de mielina, y como había mencionado también Male, esto es reversible, digamos, en un periodo de meses se vuelve a regenerar. Estudios en animales confirma que esto genera una analgesia prolongada, que luego genera una regeneración del nervio y retorno de la función motora y sensitiva, con un periodo de rehabilitación indolora, y luego se termina teniendo un retorno a la función nerviosa completa, o sea que es de forma reversible. En este paciente se logró una reducción de síntomas para concluir, pero bueno, obviamente es solamente un caso, entonces termina, digamos, concluyendo el artículo que tiene que hacerse, digamos, que tenemos que tener más casos para poder bien controlar la eficacia a largo plazo y la eficacia. Así que es necesario realizar más investigaciones. Y dejamos los comentarios finales a cargo del doctor Boyce. Bueno, muchas gracias, Carito y Male. La verdad que muy claras como siempre. Gracias a los que se conectaron también. Básicamente elegí este tema para traer un poco a mención lo que es la criopercutánea en particular. Si bien la crioanalgesia en general ustedes ya la conocen, los principios son los mismos. Ya hicimos un Ateneo con Gastón sobre crioanalgesia toracoscópica en pectus, y los fundamentos son los mismos que ustedes ya conocen y muy bien explicaron recién. Yo particularmente quería hablar de la percutánea porque es algo que se está hablando mucho hoy en día, y tiene un montón de otras aplicaciones eh, que nos pueden llegar a ser útiles. Tuve la posibilidad de estar en el Hospital Privado de la Comunidad del Mar del Plata y estar con la gente que hoy en día hace más crioanalgesia, por eso les quería compartir un poquito también la experiencia. Y la realidad es que buscando en la bibliografía, particularmente de costilla deslizante, obviamente es algo raro, más que este case, que ni siquiera es de pediatría, no encontré. Es verdad que cuando uno se pone un poquito más general y empieza a buscar de crioanalgesia en general, hay cada vez más artículos, como ustedes bien mencionaron, algunos reviews, ya hay artículos con algún tipo de peso estadístico más importante. Em, Así que me parece importante traer este tema a mención. Quería destacar algunos puntos que son distintivos con respecto a la criotoracoscópica. La criopercutánea mantenemos en cuanto a la técnica en los ciclos de 2 minutos de congelamiento, 30 segundos de congelamiento y volvemos a congelar 2 minutos. Hoy en día para la toracoscópica ya se está usando un ciclo de 1 minuto. La diferencia estaría en que la criosonda percutánea es más pequeña, o sea, tiene una punta útil que es generar un ice ball de 10 milímetros eh, en el primer congelamiento, y en el segundo congelamiento llega hasta 12 milímetros máximo el diámetro del ice ball. Sigue siendo más pequeño que el ice ball que genera la toracoscópica. Entonces, con una punta útil más pequeña, y además con eh, la punta de la criosonda, cuando la ponemos en el espacio intercostal, la estamos colocando en el espacio intercostal sin ver el nervio exactamente dónde está. A diferencia de la toracoscópica, que uno ve el nervio en vivo y en directo y apoya la criosonda sobre el nervio, nosotros cuando hacemos la percutánea, en realidad nos colocamos
en el espacio intercostal y no vemos exactamente la posición del nervio y a veces varía la posición del nervio y uno no le está dando justamente al nervio. Entonces por eso hacemos estos ciclos más largos. Eso es un punto a tener en cuenta. Otro punto a tener en cuenta con la percutánea es, eh, siempre que hacemos crioanalgesia, sabemos que hay un gap de 24 a 48 horas hasta que haga efecto. Entonces, si vamos a hacer, por ejemplo, cuando hacemos crío, siempre lo hacemos con un bloqueo. El paciente sale con un bloqueo hecho porque nos tenemos que cubrir esas 24 a 48 horas o cubrir ese gap de tiempo con algún tipo con otro método de analgesia. Por ejemplo, no sé, en tórax eh, uno puede hacer un bloqueo paravertebral o del erector espinal y entonces se aseguran esa analgesia de 24 a 48 horas hasta que la crio haga efecto. Cuando hacemos la percutánea, lo que no mencionaban o no me quedó bien claro en el paper, pero sí hacemos nosotros es, vos punzás con el AVO 14, que es por donde va a entrar la criosonda, y el primer gesto es infiltrar con 2 mililitros de lidocaína y bupivacaína. Entonces, no solo te sirve para que ese paciente ya en ese sitio tenga el bloqueo hecho, sino que también con ese abón que haces de analgésico, vos desplazás la pleura hacia abajo y te aseguras de no pincharla cuando entras con la criosonda. ¿Sí? Em, entonces, vos punzás con la boca 14, sacás el mandril, infiltrás con Lido Bupi y ahí mismo, sin mover el teflón queda siempre en el espacio, pones la criosonda y ya activas el sistema que ya lo tenés configurado en 2 minutos, 30 segundos, 2 minutos. Eso se hace automáticamente. Cuando termina un ciclo, empieza el descongelamiento y después empieza el otro ciclo. Y después, antes de retirar la sonda y seguir al siguiente espacio intercostal, esperas 10 segundos a que se descongela y ya puedes retirar la sonda. Como ustedes bien decían, la bola de hielo se ve a través del ecógrafo, se ve incluso como una alrededor de la aguja que se ve ecogénica, se ve un halo hipoecoico, y si le pones el Doppler, se ve ese efecto que se llama twinkling, que es como si hubiera algo moviéndose, que es la bola de hielo. O sea, uno puede saber con bastante exactitud dónde está aplicando la analgesia. Em, Eso eran más que nada las diferencias técnicas y el efecto, digamos, la única complicación que sí hay que tener en cuenta es el neumotórax, que uno obviamente está punzando ahí muy cerquita de la pleura. Ahí en la imagen ecográfica, como mostró Male, se ve la pleura ahí abajo, se ve como una línea bien ecogénica y es raro igual punzarlo, las ondas siempre pedimos punta cónica. Bien, de largos vienen de 5, 9, 12 y 20 centímetros. Con una de 12 centímetros uno en general se asegura de llegar bien con el largo. Y otra diferencia técnica con respecto al artículo, ellos punzaron de forma transversal, se veían las dos costillas y se veía el espacio en el medio. Otra forma es punzarlo longitudinal, pones el transductor todo a lo largo del espacio intercostal y no ves las costillas en sí, ves toda la aguja a lo largo y ves cómo entra la aguja y ves la punta de la aguja exactamente. Y em, otro punto a tener en cuenta con respecto, con diferencia a la toracoscopía, uno cuando hace la analgesia toracoscópica, indefectiblemente se va bien posterior, porque lo está viendo y se va bien atrás. Va a buscar el nervio directamente. Nosotros en la percutánea tenemos que tratar de hacer lo mismo, tenemos que tratar de irnos lo más posterior posible porque el nervio cuando sale, después ya se empieza a ramificar y eso lo hace de una forma medio variable. Entonces, si uno se va lo más posterior posible, se asegura de abarcar la mayor cantidad de nervio, digamos, para poder bloquearlo y generar un efecto más significativo. Si bien, eh, si vamos a hacer solo el procedimiento de crío, capaz lo podemos poner en decúbito ventral, pero si no, decúbito lateral, como lo pusieron ellos, línea media axilar o axilar posterior, ahí tenemos
un buen punto. Y básicamente serían esas las diferencias técnicas. Y después con respecto a las aplicaciones, ustedes podrán decir, bueno, muy lindo todo, pero ¿cuándo lo usamos? Tiene indicaciones puntuales en tórax. Por ejemplo, uno en tórax, si ya va a ser el abordaje toracoscópico, obviamente le es más fácil hacer la criotoracoscópica, pero hay situaciones como, por ejemplo, un tórax que ya ha sido abordado, tiene muchas adherencias, uno prevé que no pueda desplazar bien el pulmón y abordar la pared to- eh, torácica. Entonces, lo que hace ya es hacer la criopercutánea y después opera con mayor o menor dificultades por las adherencias, pero ya se asegura de poder haber hecho la crio en ese tórax, digamos, difícil. Em, Ese sería un caso, y después otros casos, obviamente, donde uno no prevé operarlo, como era, por ejemplo, este ejemplo de costilla deslizante, que sería como parte del tratamiento conservador antes de llegar a una cirugía, y una vez que uno ya indicó la cirugía, también sería una opción dentro del manejo perioperatorio, hacer la crio y después operarlo. Lo mismo pasa con las fracturas costales. Para el manejo de las fracturas que no son quirúrgicas, para el manejo del dolor, uno puede hacer la crio como único gesto, o si uno después va a hacer una estabilización quirúrgica, utilizar la crio como técnica, digamos, como manejo analgésico. Y después para el manejo del dolor crónico, que es algo que nosotros no manejamos tanto, a nosotros nos preocupa obviamente más que en el dolor agudo en el contexto de una cirugía, pero hoy en día tengan en cuenta que eh, está muy en boga el manejo del dolor crónico porque eh, en países como Estados Unidos que miden absolutamente todo, vieron que los costos que le genera al sistema los pacientes con dolor crónico es enorme, más allá del problema que le genera al paciente en sí, lógicamente, pero para el sistema es un costo muy grande y con esto de la epidemia del uso de opioides, eh, poder disminuir el consumo de opioides en pacientes con dolor crónico es muy importante. Por eso que se está usando tanto para el manejo del dolor crónico, eh, no solo a nivel de tórax, por ejemplo, el dolor neuropático post-toracotomía o neuralgia postherpética, sino también para el manejo del dolor articular periférico. Que, dicho sea de paso, la ventaja que tiene, digamos, la utilización que sería para el dolor periférico, la ventaja que tiene con respecto a la radiofrecuencia, que es el otro método que se usa para los bloqueos, es que eh, uno no genera este déficit permanente, como si lo hace la radiofrecuencia, cuando ablaciona el nervio, ya uno si dañó el nervio, que también era motor, también genera un déficit motor permanente. Con la crioanalgesia uno puede ablacionar un nervio, pero el déficit motor se recupera en semanas y eso haría que sea un método más seguro. De hecho, algunos lo están utilizando para la rehabilitación, por ejemplo, pacientes con mucho dolor, por ejemplo, en el miembro inferior, ablacionan un nervio que saben que es motor, que le va a generar un déficit motor, pero el dolor y la contractura es tal que el paciente no puede rehabilitarse. Entonces le hacen la crioanalgesia, le sacan el dolor, el paciente queda con un déficit motor iatrogénico, pero digamos consciente, le permite rehabilitarse, hacer kinesio y después el déficit motor se recupera ad integrum. Entonces, eso sería una forma eh, muy interesante de aplicarlo. Eh, Nosotros lo hemos visto en pacientes con FABA, que es algo que también podemos ver en la diaria, la anomalía vascular fibroadiposa, en que se da en pacientes jóvenes, generalmente en el gemelo. Entonces, genera mucho dolor y por la contractura muscular, a veces el paciente ni siquiera puede apoyar el pie. Entonces, uno cuando le aplica la crioanalgesia, aparte de sacar el dolor, también le permite
hacer kinesio, rehabilitar ese miembro afectado y después, obviamente, hará otro tipo de estrategias para curarlo, usará sirolimus, verá si es quirúrgico o no, eh, pero para ayudar a la rehabilitación del paciente es algo muy interesante. Y eso era creo que todo lo que quería comentarles. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Hola, hola Nachito Gastón, ¿cómo estás? No sé Hola, si se Gas, buen escucha. día. Sí, Buen perfecto. día. Sí, sí, la verdad que es muy interesante todo esto, creo que abre un campo en el tratamiento del dolor que no está explorado. Eh, Me parece que, como dijiste al principio, no solamente para tórax, sino se puede aplicar en muchos campos. Así que está bueno empezar a investigar en qué se puede utilizar, sobre todo para los pacientes que tienen dolores a veces que no calman con tratamiento médico. La pregunta que te hago con el tema de la criopercutánea es, nosotros cuando hacemos la toracoscópica usamos dosis de pregabalina una semana antes como para hacer una carga para el dolor neuropático posterior. Si has visto o leído o mismo en el curso que has hecho en Mar del Plata, tanto en la percutánea usan esta pregabalina previa y, y si han tenido algún tipo de dolor neuropático posterior eh, en estos pacientes, ¿no? ¿Qué experiencia escuchaste o leíste sobre este tema? Sí, eso está bueno, Gas, porque justamente también lo charlamos mucho. Lo que comentaban ellos es que el manejo, en general, el paciente viene con un manejo previo, si es un paciente con dolor crónico, ya viene consumiendo previamente, entre ellos pregabalina, y para lo que es el dolor posquirúrgico agudo, si el paciente se va a abordar el tórax, sí, la respuesta será sí, si utilizan pregabalina, eh, y ellos no han tenido, de todos modos, igual complicaciones como está descrito del dolor neuropático. Lo que mencionaban con respecto a eso, que también se discutió, es que en general el dolor neuropático aparece cuando uno manipula el nervio y genera algún tipo de daño en el nervio que a través de la cirugía, que eso después cuando se regenera el axón, genera esa señal que da el dolor neuropático. Con la crío sola per se, no han visto que tengan complicaciones de dolor neuropático. Eh, Creo que Pero vos obviamente cuando vos le haces la percutánea, ¿le indicás también pregabalina o no? No hace falta. sí, sí, haría falta. Lo que cambia es que a veces si el paciente viene con dolor crónico, el paciente ya te viene con un esquema analgésico eh, ya puesto, digamos, de base. Y entre ellos, en general, tiene la pregabalina. Y si fuera solo la crío como primer gesto, también tiene indicación. Y vos me Yo comentabas la creo, otra vez que a veces usan dos ciclos, no uno solo como para el tratamiento, por ejemplo, la exacto, anestesia deslizante. O sea que puede que exactamente. con un solo, una sola aplicación no termina de calmar y hay que hacer otra. Y en qué tiempo la hace? Exactamente. Le hacemos 2 minutos, 30 segundos de descongelamiento y 2 minutos de vuelta. Porque con la criosonda percutánea no tenés la punta que tiene la toracoscópica. Entonces te aseguras de generar un ice ball un poquito más grande y abarcar un poquito más de superficie. En cambio, en la toracoscópica, cuando vos la haces, ves el nervio y le das como con mayor exactitud. Y ahí eso es lo que te permite también disminuir los tiempos, ¿no? Acá, lamentablemente, bueno, tenés que tomarte el tiempo, la paciencia de ir espacio por espacio. eh, digamos, son 5 minutos más o menos que te lleva por espacio, 6 minutos. Y otra cosa también, Gas, a tener en cuenta es cuando estés percutáneo, en general vas un espacio por arriba y uno por abajo, como que
digamos, te pasas un poquito como para abarcar un poco más en estos casos, viste que, no sé, el paciente con dolor crónico quizás no es tan exacto para referirte a dónde le duele, entonces vos estás ahí, le haces un espacio por arriba, uno por abajo y también te aseguras de sacar el dolor. Perfecto. Gracias, Néstor. No, gracias a vos, Gas. El otro comentario que quería hacerles que me acordé que lo mencionaron Carito y Male, lo del bloqueo test, es algo que hace mucho la gente de dolor en periférico, que hacen primero el bloqueo con anestésico local, ven que el paciente resolvió el dolor, entonces, más que terapéuticos, es una indicación diagnóstica, porque dicen, listo, si le bloqueo este nervio, les voy a estar resolviendo el problema. Entonces ahí aplican la crio. Nosotros, como estamos más habituados a manejar el dolor agudo postoperatorio, no es algo que hacemos de rutina, pero la gente que hace dolor en periférico, eso sí lo hace de rutina, incluso lo hacen en consultorio, y entonces es como que se aseguran que la opción terapéutica que le van a ofrecer al paciente va a tener algún tipo de rédito. Pero bueno, los pacientes con dolor crónico es una cosa, es un problema un poco bastante más complejo, porque ya la cosa se vuelve multifactorial. El paciente que eh, estamos acostumbrados a manejar nosotros es un paciente con dolor agudo postoperatorio. Uno le genera el estímulo doloroso en el momento, entonces es diferente, creo que es muy fácil, pero bueno, la idea también de este tenio es como ampliar un poco el horizonte y empezar a considerar estos tratamientos en pacientes que quizás vemos nosotros en la diaria, y podemos ayudarla a resolver el dolor crónico. Nachito, yo tenía Sí, una consulta, sé que hablaron bastante de la parte también toracoscópica, pero bueno, por ejemplo, en la cirugía de pectus, donde nosotros sabemos que quizá preferimos eso porque es un método que podemos hacer en un mismo acto, más que nada porque son pacientes pediátricos, pero quería saber es si mucho más habías cómodo. encontrado, sí, pero quería saber si habías encontrado algo, alguna, o sea, hay artículos importantes donde comparen específicamente las técnicas, fuera de lo que sea como mejor o peor en cuanto a elección, pero específicamente si sirven de la misma manera o si hay algún estudio que los compare de eficacia, digamos. No encontré que comparen eficacia percutánea versus toracoscópico, y lo estuve buscando, digamos, en particular. Sí encontré un artículo, después si quieren se los comparto, que compara, digamos, en sí la toracoscópica según los tiempos, 48 horas antes, 24 horas antes y en el mismo momento. Pero bueno, percutánea versus toracoscópica no encontré. Lo que pasa es que no sé si vamos a encontrar, porque si vos ya tenés que abordar el tórax, un tórax eh, virgen, como puede ser un paciente que se le va a hacer un NAS, creo que no hay mucha discusión que la indicación va a ser criotoracoscópica, porque Claro, ya estás entrando, lo estás viendo al nervio directamente, lo estás haciendo em, ahí en el momento. Lo que sí, hay otras indicaciones particulares, como les decía, que es cuando vos ya tenés un tórax que ya ha sido abordado, prevés que puedes tener em, adherencias, y ahí, para evitar complicaciones porque no ves bien el nervio y demás, te aseguras y lo haces percutáneo. Sí, Nachito, Sería lo como que un pasa es que, perdóname, Sí, sí, sí. los que promueven el tema de la percutánea es porque evitan lo que es el periodo de latencia de la toracoscópica, entonces esas 24 horas que a veces tarda en agarrar, que los pacientes pasan una mala noche, en teoría dicen que con la percutánea evitan ese periodo e incluso hablan de altas en el mismo día quirúrgico, o sea, eh, Sí, a las 24 horas los mandan a la casa con pectus, cosa que es una cosa sí, es una locura. casi una locura. Entonces, Viste lo que me decías Mati y Nicolás, es que ellos lo intentaron, o sea, lo hacían de hacer la crio 48 horas antes y después lo operaban. Lo que pasa es que eso en términos de costos y de internación, eh, era sí, medio sí, que sí, se los les costos son complejizaba, totalmente, porque sí. ya tenés que conseguir que la obra social te autorice la internación y la anestesia. Obviamente que en un mundo ideal, eso sería lo mejor, porque ya el paciente llega a la cirugía con ya 48 horas de analgesia, o sea, ya con la crio haciendo efecto, digamos, y directamente se va a operar.
y vos ni siquiera, y bien lo haces rapidísimo a lo de la crío vos, pero ya digamos te olvidas de esa parte y ya haces directamente el NAS. O sea, en un mundo ideal sí lo haríamos así, pero creo que a los fines prácticos eh, no es tan Sí, fácil. sí, sí, no Ellos estamos. hoy en día ellos están haciendo bueno, vos lo sabes mejor, hacen la criotoracoscópica y le hacen un bloqueo paravertebral o uno del erector espinal ahí mismo. Entonces ya lo sacan al paciente bloqueado y con la crío. Pero bueno, es verdad que hay Carito Percul también me decía lo del San Juan de Dios. No puedo leer el mensaje de Caro. Si quieres hablar, Carito. No, nada, nada, lo mandaban ahí cuando comentabas eso de que lo solían hacer por bats, que por lo menos donde yo había rotado, hacían, como decía Gastón, 48 horas antes para evitar este Claro, periodo de latencia. claro. Sí, en el paper este que le comentaba a Pili, claro, vieron eso, que cuando vos lo haces 48, 24 horas antes, el uso de opioides y de medicación adyuvante es menor, pero uno después lo tiene que llevar la vida real, digamos, la realidad del sistema donde está, que sería lo más fácil hacer todo en el mismo acto operatorio. So, Pili, no sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, perfecto. El desafío creo que también está en el tema de los costos. Eh, lo que hizo particularmente la gente del privado de la comunidad es nomenclarlo. Ellos directamente los pasan a la prepago, a la obra social, y ellos facturan según el espacio intercostal que hacen. Por ejemplo, se hizo crioanalgesia de 3 espacios intercostales. Es como que hay un eh, nomenclador que es crioanalgesia de intercostal. Entonces, ellos lo tienen aceitadísimo, la consola la adquirieron ellos y tienen criosondas con números de reutilizaciones mayores, entonces como que tienen el sistema bastante bien aceitado. Pero bueno, también lo que tiene es un número muy alto de un flujo de pacientes porque lo usan en adultos, lógicamente, y en pediatría. Creo que ese es el principal desafío para nosotros, el tema y para el mundo en general, y para el país, por lo menos, de la gente que conocí del interior, era también un desafío el tema de los costos. Pero por lo técnico y el fundamento creo que es bastante sólido. Nacho, y una pregunta. Ahora particularmente estamos empezando a usar la crío también en los pacientes de cirugía oncológica para las metástasis pulmonares, sobre todo en los casos que son Sí. bilaterales. Obviamente los costos terminan siendo una limitación también ahí. Eh, Mi pregunta, a mí lo único que me hace un poco de ruido en ese uso es que en realidad, como tiene 24 o 48 horas de latencia, la crío por BATS, que es la que por lo menos hoy podemos hacer, en realidad ese es el periodo de mayor dolor para esos pacientes y una vez que retiramos los tubos y demás, ya el dolor no es un problema importante en las toracotomías por metástasis. ¿Te parece que es de utilidad? ¿Te parece que sería más útil un abordaje percutáneo previo? O como en condiciones ideales y en disponibilidad de todos los recursos, ¿qué te parecería a vos que sería lo más útil para esos chicos? Y mira, Carito, la verdad que sí sería muy útil utilizarlo para el paciente, bueno, por todos los resultados que estamos viendo. Después, llevado a la práctica, creo que puedes hacer dos cosas. O al paciente le hacemos la crío 48 horas antes o 24 según la logística y después lo operás, o llegado el día de la cirugía, le haces un bloqueo o no te digo poner un catete porque justamente lo queremos evitar eso, pero tenés que tener una estrategia de analgesia muy fuerte para esas 24 o 48 horas que, como bien decís vos,
es el punto de mayor dolor y es cuando todavía no tenés la crio haciendo efecto. Si vas a usar crio como único método, eh, no va a ser efectivo, porque encima ya le estás haciendo pagar a quien sea que lo pague eh, un método que es más caro que el habitual y para que este muerte de dolor no va a tener mucha adherencia posterior. Eh, Como te decía, para la tracoscopías o tracotomías, lo ideal sería sacarlo con un bloqueo. Le haces un bloqueo paravertebral en el mismo momento de la cirugía y lo puede hacer anestesia o lo hacemos nosotros mismos por guiado por ecografía. Perfecto, perfecto. Sí, lo que tenemos programado es hacer crío por VATS y bloqueo, y después hacer las tracotomías, que obviamente aumenta más el tiempo, porque la VATS no era algo que íbamos a hacer. Así que bueno, veremos cómo Ahí, nos va y comparamos. ¿cómo harías harías la BATS primero para hacer la Haríamos, crío exacto. y después Y después las la tracotomía? tracotomías. Sí, por eso son... Y la BATS y en ese caso en ese caso te van a hacer la percutánea, capaz, Sí, sí, por eso porque en condiciones ideales, eso sí, sobre todo porque es un abordaje adicional el que tenemos que hacerle. y te va a llevar mucho más tiempo que hacer la criopercutánea, que la haces en la misma posición que ya tenés al paciente para la tracotomía, perdón, en esa misma posición que ya colocaste al paciente, haces la criopercutánea y el bloqueo de los espacios con ecógrafo a medida que haces la criopercutánea, como decía antes. Y después ya empezás a trabajar tranquilo en la tracotomía. En ese punto creo que sí. Eh, Gracias. o la BATS, a la vez la haces en la posición que vas a trabajar después. Habitualmente ahora estamos abordando los tórax bilaterales por tracotomía anterior, así que en Ah, general claro. si el paciente está boca arriba es esa posición, pero igual hay que ponerlo de costado para el bloqueo, así que es lo mismo, la percutánea se puede hacer en esa posición. Perfecto, Nachito, gracias. Ojalá tengamos la posibilidad de Un hacer placer. percutánea Sí, pronto. tal cual. Bueno, no sé si hay algún comentario más. Si no, vamos cerrando en honor al tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Nacho. Nos vemos la próxima. Gracias a ustedes. Un saludo a todos.